Los movimientos sociales en los años 90 como respuesta al neoliberalismo se activaron en toda Latinoamérica, en algunos países con más fuerza, en otros con menos, en unos países movimientos más campesinos o indígenas, en otros más movimientos urbanos, obreros o de desocupados. Eso va en cada país, pero lo real es que en toda la región hubo un activismo social muy fuerte. Ese activismo social, esas enormes movilizaciones que en algunos casos produjeron insurrecciones, verdaderas insurrecciones populares, fueron provocando una deslegitimación del modelo neoliberal y a su vez de los gobiernos que sostuvieron la primera etapa de este proceso, que lo podemos llamar la etapa privatizadora del neoliberalismo. Bien, cuando esa deslegitimación llegó a un nivel determinado, gobiernos en general de derecha, acordémonos de Menem, acordémonos de Fujimori, ¿verdad?, entraron en crisis o fueron dando lugar a la posibilidad de que fuerzas políticas progresistas o de izquierda, que son dos genealogías distintas, fueran ganando elecciones y entraran en el gobierno. Lo que llegó a suceder en general fue grandes movilizaciones, crisis políticas y elecciones para recomponer la situación política. Se instalan gobiernos progresistas de izquierda. Gran expectativa en cada uno de los países, el primero Venezuela en el 99, el último Lugo en el 2008 en Paraguay. Entonces suceden dos fenómenos importantes. Uno, hay una continuidad del modelo neoliberal bajo otras formas, ya no hay privatizaciones, pero hay modelo extractivo, minería a cielo abierto, hidrocarburos, gas, petróleo, monocultivos de soja, de árboles, celulosa, depende de los países también. Y lo interesante es que la gente le dio un tiempo a estos gobiernos porque de alguna manera habían surgido de la protesta social. Le dio un tiempo, pero no olvidó, en la mayoría de los países, de que hay que producir cambios estructurales. En segundo lugar, y esta es una casualidad histórica, que no es responsabilidad ni ventaja de nadie, a partir del 2003, después de la gran crisis del 97-2002, empieza a haber un ciclo de alza de la economía en base a la exportación de materias primas, de los mismos productos que mencioné, soja, celulosa, minería, gas, petróleo, con precios muy buenos. Y hay más dinero para repartir. Hay una situación nueva en la cual hay políticas sociales que en vez de concentrar, como en el periodo anterior neoliberal puro, distribuyen. Distribuyen relativamente, pero distribuyen. Disminuye la pobreza, disminuye la indigencia, la desigualdad se mantiene. Hay pequeñas oscilaciones, en general a la baja, pero en lo fundamental se mantiene. Entonces, después de entre 8 y 10 años en la región de gobiernos neoliberales, tenemos una situación mejor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los sectores populares, pero no ha habido cambios estructurales de fondo. Ni siquiera en aquellos países que yo llamo la genealogía de la crisis del Estado, que es Bolivia, que es Venezuela, que es Ecuador, en donde los procesos han ido más lejos. Hay una recuperación del Estado en la economía, pero lo que no hay son cambios de fondo. O sea, hoy en Bolivia el gas se exporta como gas en bruto, no se industrializa. Y no hay un proceso de industrialización de los productos naturales. Venezuela sigue dependiendo en un 90 y pico % de la exportación de petróleo. Entonces, hay un cambio político, hay un diálogo con los sectores populares, hay procesos de distribución de esos recursos que entran por el aumento de las exportaciones, tanto de la cantidad como del valor de las exportaciones, y hay una gran deuda aún pendiente. Entonces creo que esta década del 2010 en adelante, así como la primera década fue la de ordenar, la de producir algunos cambios, la de establecer un diálogo con la sociedad y con los movimientos, esta segunda década creo que tiene la tarea central de promover cambios estructurales. Dentro de 10 años, 2020, veremos si este proceso que iniciaron los gobiernos progresistas y de izquierda fue un paréntesis
en la cual siguieron ellos u otras fuerzas conservadoras y ellos mismos se hicieron conservadores, o si van a empezar a promover cambios de fondo. Estamos en un momento clave, porque hay una apertura, pero no sabemos cómo se va a resolver.